Buenos días. Vamos a empezar con la resolución del examen de julio de 2022, más concretamente de la EBAU de Matemáticas de Ciencias de aquí de la región de Murcia. Hoy lo vamos a dedicar al bloque de estadística y probabilidad, que son justamente los dos últimos ejercicios, el ejercicio 7 y el ejercicio 8 de este examen. Bloque que para la gran mayoría de estudiantes pues suele ser el bloque más sencillo, ¿vale? Ya sabemos que uno de los dos ejercicios va a ir normalmente sobre probabilidad, el otro ejercicio habitualmente va a ir sobre los modelos que estudiamos en este curso, que son el modelo binomial y, ¿vale?, el modelo o la distribución normal. Normalmente se suele preguntar uno de los dos. Venga, empezamos directamente ya con el ejercicio 7 para no perder más el tiempo. Y vamos a leerlo. Este ejercicio, como ahora veremos, es un ejercicio justamente correspondiente a la parte de probabilidad. Nos dice, un estudio publicado, ¿vale?, ha revelado que la probabilidad de contraer el COVID-19 en el interior de un restaurante o de restaurantes es de 0,45. Vamos a escribirlo así. Vamos a suponer que la probabilidad de contraer el COVID, ¿vale?, dentro de los estudiantes, de los restaurantes, ¿vale?, es de 0,45. También nos dice que además, según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente un 50,5% de hombres y un 49,5% de mujeres. Es decir, la probabilidad de que una persona elegida sea un hombre, ha dicho que hombres tenemos, ¿no? Hay actualmente un 50,5% de hombres, un 50,5% sería 0,55, y pues la probabilidad de que una persona elegida sea una mujer o no sea un hombre, ¿vale?, justamente el suceso contrario o complementario, sería de 0,495, ¿vale? Bueno, tenemos por una parte esta primera pista, la probabilidad de que una persona contraiga el COVID, vamos a llamar C a la probabilidad de que una persona contraiga el COVID dentro, ¿vale?, de un restaurante, y vamos a llamar H al suceso hombre y M al suceso mujer. Bueno, seguimos leyendo, ¿vale? Y nos dice en el apartado A, suponiendo que los sucesos contraer el COVID en el interior del restaurante y ser mujer, ¿vale?, son sucesos independientes. Bueno, pues la verdad es que eso nos da una pista muy buena, ¿vale? Una pista muy buena para poder calcular lo que se conoce como la intersección. Es decir, si COVID y mujer son independientes, también COVID y hombre son independientes. Vamos a utilizar exactamente lo que nos ha dicho, es decir, la probabilidad, ¿vale?, de que una persona, ¿vale?, contraiga el COVID y sea una mujer, por tratarse de dos sucesos independientes, contraer el COVID en un restaurante y ser mujer, eso es igual a la probabilidad de contraer el COVID por la probabilidad de ser mujer. Esto no es siempre cierto, es decir, la probabilidad de intersección no tiene por qué equivaler a la multiplicación de probabilidades, pero ocurre siempre cuando esos sucesos son independientes. Con lo cual, la probabilidad de contraer el COVID y ser mujer es igual probabilidad de COVID, que sería 0,45, por probabilidad de ser mujer, que sería 0,495. Lo podemos calcular en un momento con la calculadora y nos quedaría 0,45 por 0,495. Y esto pues nos da 0,22275. Esta sería la probabilidad de contraer el COVID y ser mujer. Contraer el COVID en un restaurante y ser mujer. Bueno, pues si seguimos leyendo lo que nos dice, calcule la probabilidad de que una persona elegida al azar sea mujer y contraiga el COVID en el interior de un restaurante. Pues justamente es lo que nosotros acabamos de calcular. Y acabamos de utilizar, evidentemente, la pista que nos acaban de dar de que realmente los dos sucesos son independientes. Es decir, que contraer el COVID en el interior de un restaurante y ser mujer son independientes, con lo cual la probabilidad de la intersección equivale a la multiplicación de probabilidades. Bueno, pues ya hemos dado respuesta al apartado A. Venga, vamos a ver lo que nos preguntan en el apartado B. Nos dicen, en el mismo supuesto que en el apartado A, es decir, suponemos que siguen siendo independientes, calcule la probabilidad de que una persona elegida al azar no sea mujer o no contraiga el COVID en el interior. Bueno, cuando estos sucesos son, como en este caso, ¿vale?, son independientes, también son independientes sus contrarios, sus complementarios. Entonces nos están preguntando probabilidad de no ser mujer, es decir, probabilidad de ser hombre y no contraer el COVID en este apartado B. Como cuando dos sucesos son independientes, sus complementarios también lo son, ¿vale? Pues simplemente esto lo podemos calcular como la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de no contraer el COVID. Es decir, y vuelvo a repetir, si dos sucesos son independientes, sus complementarios, sus contrarios, ¿vale?, también son independientes, con lo cual la probabilidad de no ser mujer, de ser hombre y no contraer el COVID, la podemos poner como la probabilidad
de ser hombre por la probabilidad de no contraer el COVID. La probabilidad de ser hombre sería 0,55 y no contraer el COVID, si contraer el COVID era 0,45, no contraer el COVID sería 0,55. Lo contrario, justamente, es lo que nos falta, ¿vale?, para llegar a 1. Es decir, la probabilidad de no tener el COVID pues sería 1 menos 0,45, que al final nos va a dar 0,55. Bueno, de nuevo hacemos esta multiplicación y lo que nos saca será la probabilidad que nos preguntan. 0,55 por 0,55. Y esto pues nos daría 0,27, y ya tendríamos, ¿vale?, pues calculado o realizado el apartado B. Venga, vamos a la tercera pregunta que nos hace. Dice, si se eligen 8 personas al azar, en el momento en el que nosotros elegimos a muchas personas, pues ya sabemos que cuando hacemos un experimento que se repite muchas veces, lo más lógico es que estemos trabajando ante una variable binomial. Si una variable binomial es una variable o un experimento es binomial, cuando el experimento se realiza muchas veces, siempre todas esas repeticiones tienen que estar igualmente distribuidas con 2 opciones. Bueno, vamos a leer despacio el ejercicio y veremos que realmente el apartado C va sobre una pregunta es una pregunta sobre una binomial. Nos dicen, si elegimos 8 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 4 de ellas contraigan el COVID en el interior, ¿vale?, de los restaurantes? Bueno, pues si llamamos X al número de personas que contraen el COVID, en el interior de un restaurante, de un total de 8 examinadas, pues esa variable X se distribuye como una variable binomial donde n es igual al número de experimentos totales que tenemos. Nosotros en total vamos a examinar a 8 personas. Y llamamos siempre P a la probabilidad de lo que habla nuestra variable X o lo que cuenta. X cuenta el número de personas que contraen el COVID, con lo cual P será la probabilidad de que una persona contraiga el COVID, que hemos dicho desde el principio que es 0,45. Llamamos siempre Q justamente a lo contrario, la probabilidad de no tener el COVID o no contraer el COVID, que sería 0,55. Y ahora lo que nos pregunta en este ejercicio, ¿vale?, es si elegimos esas 8 personas al azar y ya hemos construido nuestra variable binomial, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 4 de ellas significa la probabilidad de que, ¿vale?, de que 4 o más de 4, ¿vale?, 4 más de 4 contraigan el COVID. 4 más de 4 significa o 4, o 5, o 6, o 7, o hasta 8. Podrían haber hasta 8 personas. Como la verdad es que 4 más de 4 es muy largo, pues nosotros aquí lo que podríamos hacer perfectamente es hacer justamente lo contrario. Lo contrario a que 4 más de 4, ¿vale?, contraigan el COVID o cojan el COVID, pues sería 1 menos que hayan, ¿vale?, estrictamente menos de 4 personas, ¿vale?, que cojan el COVID. O lo que es lo mismo, que hayan 3 o menos de 3. Ahora, pues para terminar de hacer esto, ¿vale?, para hacer 3 o menos de 3, 3 o menos de 3 significa que hayan 3 personas que tengan el COVID o que contraigan el COVID, que hayan 2, que haya 1 o que no haya ninguna, que hayan 0. Y ahora pues tendríamos que ir calculando todas estas de una en una. Tenemos 2 opciones, o bien nos vamos a la tabla de la binomial y cada una de estas probabilidades pues simplemente las vamos buscando, o la otra opción que nos obtendríamos pues sería directamente hacerlo con la fórmula. Si lo hacemos con la fórmula, pues esto sería la probabilidad de que hayan 3 personas que contraen el COVID, hemos examinado 8, hay 3 que van a contraer el COVID, la probabilidad de contraer el COVID elevado a 3 y la probabilidad de no contraer el COVID, pues si hay 3 personas que contraen el COVID, habrán 5 que no lo contraen. Seguimos con el siguiente, la probabilidad de que contraigan 2 el COVID, pues sería 8 personas estamos examinando, 2 van a contraer el COVID, la probabilidad de contraer el COVID elevado a 2 y de no contraer el COVID, si examinamos 8 personas y 2 contraen el COVID, pues aquí tendremos 6. Así hacemos lo mismo exactamente con los demás. Recordad que esto que tengo aquí, ese número combinatorio, se calcula en la calculadora haciendo el número de arriba, 8, el número combinatorio NCR y el número 2, que sería 3. Aquí pondríamos P, la probabilidad, que la probabilidad hemos dicho que es de contraer el COVID es 0,45 elevado a 3, y Q, que sería 0,55 elevado a 5. Y así hacemos lo mismo con los demás. Pero tenemos una opción, por si acaso no nos apetece realmente hacerlo directamente así. Como en EBAU nos permiten utilizar una tabla muy importante, que es la tabla binomial, si nosotros nos vamos a la tabla binomial, cada una de estas probabilidades, cada una de ellas la podemos hacer mirando la tabla. Nos venimos aquí a nuestra tabla, nos vamos a la parte de la tabla donde tenemos aquí la binomial,
En la binomial, fijaros que aquí tenemos la n, nosotros deberíamos de trabajar justamente aquí en n8, ¿vale? Aquí tenemos siempre las probabilidades, ¿vale? En este caso nosotros nuestra b sería 0,45, sería esa columna que tenemos, la tercera columna empezando por la derecha. Y bueno, pues tendríamos que calcular pues x0, x1, x2 y x3, ¿vale? Que se nos quedaría, pues justamente sería, esto sería la probabilidad de x0, eso que tenemos ahí, esto sería la probabilidad de x1, esto sería la probabilidad de x2 y esto de aquí sería la probabilidad de que la x sea igual a 3, que simplemente pues vamos de una en una, ¿vale? Y la vamos poniendo, es decir, nosotros realmente volvemos a nuestro examen, ¿vale? X igual a 3 sería 0,2568, este valor que tengo aquí sería 0,2568, x igual a 2, nos volvemos a la tabla y lo tendríamos aquí, x igual a 2, sería 0,1569, esto sería 0,1569, x igual a 1, pues tendríamos 0,0548, 0,0548, y por último, x igual a 0 sería 0,0084, 0,0084. La verdad es que con la tabla nos vamos a ahorrar hacer todos estos cálculos. El inconveniente importantísimo que tiene esta tabla es que tan solo, si nos damos cuenta, la tabla nos llega solamente hasta n9, con lo cual si tuviésemos una distribución binomial de una n superior, de 10, de 11, de 12, ya esta tabla exactamente que nos da el coordinador no la podríamos utilizar. Y también tiene otro inconveniente muy importante. El otro inconveniente muy importante que tiene es que fijaros que tenemos estas probabilidades. Es decir, por ejemplo, si nuestra b fuera de 0,13, tampoco lo podríamos utilizar. Podemos utilizar si la b es 0,01, 0,05, 0,10, 0,15, hasta 0,50. Pero, por ejemplo, si nos sale una probabilidad de 0,417, pues ya no lo podríamos utilizar, porque estaría justamente entre esta y esta. Y no podríamos hacer uso de esta tabla. No nos quedaría más remedio pues, que hacerlo realmente con la fórmula realmente de la binomial. Pero bueno, en este caso sí que es verdad que se puede hacer mediante la tabla y ya pues simplemente nos quedaría terminar el ejercicio. Recordad que habíamos hecho la probabilidad de que la x sea mayor o igual que 4, al final lo hemos puesto como 1 menos la probabilidad de que la x sea menor o igual que 3. Con lo cual, para terminar de hacer esto, pues simplemente pues nos quedaría, ¿vale? Hacer 1 menos y ya hacemos esa suma que nosotros tenemos ahí. Vamos a hacerla en un momento. Esto sería 0,2568 más 0,1569 más 0,0548 más 0,0084. Lo que nos daría un total de 0,4769. Si hacemos esa recta, 1 menos eso, pues nos va a quedar 0,5231. Esto aquí nos quedaría 0,5231, ¿vale? Que es justamente lo que nos están preguntando en el apartado B. Es decir, la probabilidad de que hayan 4 personas o más de 4 personas, como nos dice aquí el enunciado, dice si eligen 8 personas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 4 de ellas contraigan el COVID? Que al menos 4 de ellas contraigan el COVID significa que 4 o más de 4 contraigan el COVID en el interior de un restaurante, ¿vale? Y ya, bueno, pues con esto se quedaría realmente terminado este ejercicio. Fijaros que la verdad es que es un poquito más difícil de lo que hemos hecho normalmente en años anteriores porque era un ejercicio de probabilidad, pero el último apartado, el apartado C, al final lo que se nos ha preguntado es un ejercicio sobre una variable binomial. Bueno, vamos ya al ejercicio 8, ¿vale? Si leemos despacio nuestro ejercicio 8, nos dice así. Dice, la altura de los individuos de una población sigue una distribución normal, ya sabemos que vamos a trabajar con una distribución normal, donde la media es 1,75 y la desviación típica es 0,4. Es decir, si X, pues llamamos X a la altura de los individuos de una determinada población, pues ya sabemos que nuestra variable X se distribuye como una variable normal, donde la media en esa población no es ni más ni menos que 1,75 o 175 centímetros y la desviación típica, ¿vale?, es 4. Bueno, hablamos de una población que es relativamente alta, tiene ni más ni menos que una media de 175. Bueno, en el apartado A, la pregunta que nos hacen es que calculemos la probabilidad de que un individuo elegido al azar mida más de 1,70. Es decir, nos dicen probabilidad de que la altura de un individuo sea mayor que 170. Bueno, sabéis que para calcular probabilidades en la distribución normal es muy importante que nuestra variable sea una normal de media 0 y de desviación típica 1. Y para ello lo primero que vamos a hacer va a ser simplemente, ¿vale?, una cosa muy famosa que se llama tipificar o normalizar. Es
Y esa variable x la vamos a convertir en una variable normal de media 0 y de pie científica 1. Para ello lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nuestra x nos la transformamos en z, donde esa z ya es una normal de media 0 y de pie científica 1. El mayor lo dejo exactamente igual y a 170 le resto la media de la variable, que es 175, y divido entre la del pie científica, que es 4. Tras ese proceso, que vamos a terminar de hacer esas pequeñas cuentas, ¿vale? Pues 170 menos 175 sería menos 5, entre 4 nos va a quedar menos 1,25. Y ahora ya las cosas están mucho mejor, porque ya nuestra variable z ya sabemos que se distribuye como una normal de media 0 y de pie científica 1, ¿vale? Con lo cual ya podríamos mirar realmente en la tabla de la variable normal 0,1. Para mirar en la tabla es muy importante, en la tabla que nosotros tenemos, que este símbolo que tengo aquí no sea mayor, sea menor. Y es muy importante que este número que nosotros tengamos aquí no sea negativo, sea positivo. Con lo cual tenemos dos problemas antes de mirar en la tabla. Los dos problemas que tenemos, por una parte es el mayor y por otra parte es el negativo. Cuando tenemos dos problemas, pues realmente un problema nos quita el otro. Podemos directamente quitar esos dos problemas. Podemos poner perfectamente probabilidad, podemos poner z menor y el número este que está negativo, ponerlo directamente positivo. Y ahora ya sí que está todo perfecto para poder buscar realmente en nuestra tabla. ¿Cómo buscamos en nuestra tabla? Pues nos vamos a la tabla normal, que la tenemos por aquí, y buscamos el 1,25. El 1,25 sería, aquí tendríamos el 1,2, esto sería 1,20, 21, 22, 23, 24 y 25. Este de aquí sería el 1,25. Fijaros que las centésimas son justamente 0, ¿no? Las centésimas son 5. Con lo cual lo que nos sale 1,25 es 0,8944. Bueno, pues nos venimos aquí y esta probabilidad tiene que ser igual a 0,8944. Realmente este primer apartado es un apartado muy sencillito en el que simplemente hay que tipificar y ya prácticamente buscar en la tabla normal. Bueno, si alguien se lía y no sabe trabajar muy bien con distribuciones normales, yo aquí doy por hecho de que ya todo el mundo tiene un cierto nivel en cuanto a la distribución normal se refiere. Bueno, pues hay un par de vídeos en el canal en el que se pueden ver cómo se trabaja realmente con distribuciones normales. Seguimos con nuestro apartado B. En el apartado B nos pregunta, dice, calcula el porcentaje de la población que está entre 170 y 185. Pues nada, vamos a calcular la probabilidad de que una persona mida entre 170 y 185. De nuevo es fundamental que tipifiquemos. Hasta que nuestra variable x no se convierta en una norma 0,1, no podremos calcular ninguna probabilidad. Así que lo primero que hacemos es tipificar. Al 170 le restamos la media, que es 175, y dividimos por la pie científica. Nuestra variable x la transformamos ya en una variable z, en una norma 0,1, sigo dejando el menor, y al 185 le resto la media, que es 170, y divido entre la pie científica, que sería 4. Bueno, esto nos quedaría probabilidad, 170 menos 175 nos quedaría menos 5 dividido entre 4, menor que z, y menor que 185 menos 170 nos va a quedar 15 dividido entre 4. Y esto nos quedaría probabilidad, menos 5 entre 4 da menos 1,25, menor que z, y 15 entre 4, si no me equivoco, da 3,75. Y bueno, ya hemos conseguido nuestro gran objetivo, que es convertir nuestra variable en una variable z normal 0,1. Para calcular la probabilidad de que la variable z se encuentre entre dos valores, siempre hacemos lo mismo. Probabilidad de que la z sea menor que el grande, el de la derecha, menos la probabilidad de que la z sea menor que el pequeño, que el menos 1,25, que el de la izquierda. Este lo podríamos buscar ya directamente en la tabla porque está todo perfecto, está menor, el número está positivo y se puede buscar ya directamente en la tabla. Ahora lo buscaremos. De momento lo dejamos así, como está. Pero con este segundo tenemos un problema, ya que aunque el símbolo sea menor y esté perfecto, pero ese negativo que tengo ahí es un problema. Y cada vez que tenemos un problema en la variable, en la distribución normal, pues hacemos 1 menos y me quito ese problema. Y ya lo pongo en positivo. Y ya solamente nos queda buscar en la tabla. Nos vamos de nuevo a la tabla, hay que buscar el 3,75 y el 1,25. El 3,75 pues lo volvemos a buscar. Aquí tendríamos el 3,75. Bueno, fijaros que como el 3,75 en nuestra tabla no está, ¿vale? Ya en el 3,59 ya prácticamente nos sale 1, ¿vale? Pues nosotros pondríamos que esto aproximadamente, ¿vale? Ya este valor de aquí sería 1 menos, y esto sería 1 menos, y el 1,25 lo hemos buscado antes, y antes que lo hemos buscado nos daba, si no me equivoco, 0,8944. Pues esto sería 1 menos
0,8944. Y bueno, cuando quitemos paréntesis, pues realmente este 1 con este 1 se nos va a ir y al final este menos que tengo aquí con el menos que tengo delante se va a convertir en un más, con lo cual la probabilidad aproximadamente sería 0,8944. Y ya hemos calculado, hemos hecho nuestro apartado B. Podemos conseguir tablas de las normales en las que nos den valores evidentemente más grandes, en el que podamos buscar realmente el 375, pero bueno, como esta es la tabla que tenemos, pues trabajaremos simplemente con esa tabla y el 375 ya lo aproximaremos, ¿vale? Directamente por 1. Bueno, vámonos ya al último apartado de este ejercicio, que es el apartado C, y nos dice que calcule la altura que es superada por el 33% de la población. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo que represente mucho mejor esto. Si aquí ponemos, ¿vale? Pues toda la distribución de la altura, buscamos justamente la altura que es superada por un 33%. O lo que es lo mismo, tal que de ahí para abajo tenemos un 67% de la población. Es decir, busco el valor de la altura que por debajo nos deja el 67%. Es mucho más cómodo siempre verlo por debajo, ya que la tabla que nosotros tenemos de la variable normal es una tabla de distribución. Siempre nos miramos menores, ¿vale? Existen otros tipos de tablas, pero la que nosotros tenemos aquí pues es esta, y lo ideal siempre es que intentemos, ¿vale?, trabajar siempre con probabilidades por debajo de un determinado valor, mejor que por encima. La cuestión es que nosotros buscamos el valor de K, tal que la probabilidad de que nuestra variable esté por debajo de ese valor K sea igual al 67%, a 0,67. Y bueno, debemos de averiguar lo que vale la K. Lo primero que tenemos que hacer, indudablemente siempre, es tipificar, porque sin tipificar evidentemente nosotros no podemos mirar en la tabla. Así que directamente lo que hacemos es, la probabilidad la dejamos tal y como está, nuestra variable X la transformamos en Z, el menor lo dejamos exactamente igual, y al valor K, que no sé cuál es, le resto la media, que es 170, y divido entre la definitiva, que es 4. Y esto tiene que ser igual a 0,67. Ya estamos, ¿vale? Perfecto, está todo perfecto para poder buscar en la tabla. En este caso tenemos que buscar al revés. Pensamos que la pista que nosotros tenemos, evidentemente, es la probabilidad. Recordad que este valor de aquí se busca dentro, y este valor de aquí es justamente el que está justamente en la parte de fuera de la tabla. Es que está justamente en la parte de arriba y de abajo. Es decir, este valor que nosotros tenemos aquí lo buscamos siempre fuera, mientras que este valor que tenemos aquí lo buscamos justamente siempre dentro de la tabla, ya que esto que nosotros tenemos aquí es la probabilidad. Bueno, pues buscamos el 0,67 dentro de la tabla. Como probablemente el 0,67 no estará, buscaremos el más próximo a 0,67. Recordad que esta tabla siempre la tenemos ordenada. 0,67 pues serían 0,6628. Fijaros, así, pues lo tenemos justamente el 0,67 justo. Y ese valor que está justamente dentro equivale a 0,4 y 0,04. Es decir, equivale a 0,44. Con lo cual, directamente ya sé que esto que nosotros tenemos aquí equivale a 0,44. Es decir, que K menos 170 partido de 4 es igual a 0,44. El 4 lo pasamos para allá multiplicando, nos va a quedar que K menos 170 es igual a 0,44 multiplicado por 4. Hacemos la multiplicación, ¿vale? La hacemos en un momento, 0,44 por 4 nos daría 1,76. K menos 170 es igual a 1,76. Y el 170 que está restando lo pasamos sumando, y nos va a quedar que la K es 170 más 1,76, con lo cual nos daría que la K es 171,76. Bueno, pues justamente este es el valor que deja por debajo el 67% de la gente, o por encima el 33%. Es decir, hay un 67% de esa población que mide menos de 171,76 y hay un 33% de dicha población que mide más de 171,76. Bueno, pues justamente esto es lo que nos han pedido en este ejercicio. Vuelvo a repetir que es verdad que es un poquito más raro de lo que se pregunta habitualmente, porque a esto de aquí se le conoce también como un percentil 67. Es decir, es el valor que deja por debajo el 67% de dicha población. Bueno, pues con esto ya hemos terminado también el bloque de estadística. Espero que no haya resultado excesivamente complicado, aunque como he comentado al principio, a pesar de ser el bloque más sencillo, es verdad que este año, en el año 2022, ha sido un poquito más difícil de lo que fueron este bloque en años anteriores. Venga, pues nada, un saludo, hasta luego.